Hola, ¿cómo estás? Bueno, soy Laura, soy antropóloga. Quizás eso no sea lo más importante, mi formación académica, lo que haga la diferencia de por qué te estoy hablando ahora. Creo que sí me nutrió mucho igual y es importante mencionarlo, pero siento que lo que más me invita a hablarte y también de alguna manera me respalda a hablarte es todo un recorrido de una vida en diálogo con la salud, la enfermedad, el dolor, los síntomas, etc. Tengo diagnosticada una escoliosis dorsolumbar muy grande desde la adolescencia. Estoy por cumplir 40 ahora. Desde los diagnósticos médicos tradicionales y la traumatología tradicional, ya hace tiempo que si un traumatólogo de columna ve mis radiografías, mis resonancias, considera que lo que tengo que hacer es una fijación de columna, que es una cirugía muy, muy grande. Me la vienen, digamos, indicando como casi condición necesaria para poder transitar la vida de una buena manera hace mucho tiempo. Sin embargo, yo fui encontrando otras formas de transitar la vida que son las que más me nutrieron y me desplegaron y me hicieron encontrar en esa condición y en otras síntomas también, por ahí no tan físicos, sino en dolores emocionales y demás, fuentes de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo, y descubrir que todo eso que yo pensaba que era un impedimento para el despliegue de mi vida, como cuando en mi primer espacio de terapia a mis 18 años tuve una experiencia muy, muy nutritiva de terapia psicoanalítica por 7 años, y me acuerdo en esas primeras sesiones y yo siendo todavía muy joven, casi adolescente, y lamentándome, ¿no? Y diciendo, no, pero que con las cosas que no voy a poder y cómo voy a tener hijos y yo quiero viajar y cómo voy a viajar y no me puedo mover y no me voy a poder mover y bueno, y todos los miedos que tenía en relación a mi condición y la sensación de que mi condición solo era un obstáculo y una limitación para el despliegue de mi vida. Y para mi sorpresa fui encontrando en el camino de mi vida que en realidad era una guía justamente para ese despliegue de todo aquello que yo soñaba, y que en el diálogo con lo que me había tocado ser, estaban en el buen diálogo, ¿no? Con eso estaban las llaves, las claves, las oportunidades, las puertas para, para transitar esa vida que en realidad soñaba. O al menos eso siento que es lo que terminó sucediendo. No lo sabía de antemano, sigo sin saberlo cada vez que me encuentro con un desafío de antemano, pero cada vez tengo más experiencia hecha, transitada, más nutrición para saber confiar y utilizar herramientas que me han ido transmitiendo y que pude ir integrando a mi vida para que los desafíos y los síntomas puedan ser oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Y esto te lo digo porque hoy en día estoy transitando el último trimestre de mi tercer embarazo, es decir, que con esa condición que me ha dado un carnet de discapacidad en mi país, y que ha sido, digamos, donde se me reconoce invalidez física por la condición que tengo. Después voy a dejar para que vean placas y eso, mi columna, o sea, no es menor la condición desde un punto de vista fisiológico, en un punto orgánico, sobre todo para eso, los esquemas de pensamiento que tenemos en relación al cuerpo bueno, y a cómo debería ser su salud o su normalidad, ¿no? Entonces, también mucho de lo que creo que tengo que compartir son preguntas para aprender también a cuestionarnos o a dudar de algunas visiones que tenemos en relación a todo eso, que son las que por lo menos a mí me han habilitado y siento que me habilitan y me permiten tener una vida cotidiana
donde soy mamá ya de 2 hijos y estoy esperando un tercero. He viajado antes de ser mamá, por suerte, mucho. He tenido la oportunidad de viajar por distintas circunstancias. Tengo un gran compañero al lado. Otra de las cosas que yo pensé, ¿quién me va a querer con esta deformidad de cuerpo o de escoliosis o lo que sea, ¿no? Y siento que puedo decir que tengo la fortuna de vivir un gran amor y me emociona cuando lo digo. Perdón. Y bueno, y soy también creadora y fundadora de Wenden, que es una empresa que tenemos junto a mi marido, que fuimos creando junto a mi marido y que nace también de perdón, quedé como emocionada, de este camino, ¿no? de este tránsito, de esta búsqueda y de los logros que hemos podido cultivar y que creo que nos dan la fuerza necesaria también y el deseo y las ganas de compartir lo que sea que podamos de las herramientas que disponemos, del conocimiento adquirido, para que si eso sirve para nutrir los logros de otros y la posibilidad de que otros también puedan adentrarse en sus desafíos de una nueva manera y poder florecer desde ahí, bienvenido. Y no porque tengamos todo resuelto, sino porque creemos que es un camino de vitalidad, de amor, de sentido también en la vida, ¿no? Pensaba antes de armar este video, es tan corta la vida que tenemos y que se nos ofrece y tantas veces nos olvidamos, ¿no? Tantas veces nos parece tan agobiante, tan dolorosa, tan pesada, tan insoportable incluso, tan como la sensación de ¿por qué todo esto? O no puedo con esto, o quisiera, y quedamos tan atrapados en la sensación de quisiera que todo sea de otra manera y en los quisiera, que nos terminamos, creo, perdiendo el regalo de vivir, que es muy único también, muy preciado, y que quizás también en ese sentido es vertiginoso, ¿no? Porque cuando uno se termina enamorando de vivir y enamorando de la vida, también da vértigo, porque también saber que se va a acabar en algún momento y que todo eso de lo que uno se está enamorando o se enamoró o la belleza que siente que está transitando, en algún momento se va a volver otra cosa, va a cambiar. Es todo también un desafío y una invitación, eso, como una expansión de amor muy grande, siento. Amar sabiendo que en algún momento, por más hermoso que sea, hay un fin que va a llegar, ¿no? Eso también duele. Son las paradojas, ¿no? Del vivir, digo, en un mundo o en una cultura donde estamos a veces tan obsesionados con el disfrutar. Creo que si no reconocemos que disfrutar muchas veces implica también poder doler, ¿no? O sea, saber doler, digamos, como que el dolor también pueda tener un lugar y que también muchas veces es parte de habilitar la posibilidad también de disfrutar o de sentir placer. Bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, cada vez más con los desarrollos de la neurociencia se entienden algunas cosas y he leído que los centros, digamos, del cerebrales que procesan el dolor y el placer son los mismos. Entonces, si nos negamos el dolor, posiblemente también estemos bloqueando la posibilidad de sentir el goce, ¿no? Complejidades para desplegar en futuros diálogos. Lo que acá importa es que todo ese tránsito me lleva a compartir cierta información y específicamente armé un curso destinado a un problema puntual que quizás no es tan trascendental para muchos, pero que mucha gente tiene y en realidad mucha gente lo sufre también, ya no solo por dolor físico, sino también porque
sea vergüenza, y me refiero a los problemas en las uñas de los pies, en las uñas de las manos, a las infecciones por hongos y demás. A causa de hongos, a las infecciones por onicomicosis o a causa de hongos y demás. ¿Y qué tendrá que ver con la escoliosis, no? Por ahí se preguntarán. Y nada y mucho. Mucho, porque la escoliosis me enseñó una manera de pensar el síntoma y de pensar y habitar el cuerpo que aplica a cualquier síntoma en un punto. Y por otro lado, también decirles que mi primer hijo a su 1 año y medio tuvo diagnóstico de dermatitis atópica, que es un problema en la piel, una reacción, digamos, de la piel, como una especie de reacción alérgica de la piel, donde la piel se lastima, genera eczema, se lastima, demás. Bueno, el diagnóstico siempre, desde por lo menos todos los profesionales en dermatología que consulté y la información que se suele encontrar disponible desde ese corpus de conocimiento, es que es una sintomatología, una dolencia o una enfermedad crónica, digamos, con la que la persona diagnosticada de dermatitis atópica va a tener que dialogar toda su vida. Bueno, mi hijo tuvo brotes al 1 año y medio, a los 2 años y medio, y nunca más tuvo un brote, nunca más. Iba a cumplir 10 años este año. Fue un diálogo también con esa sintomatología desde otro lugar, donde encontramos un montón de herramientas para abordar eso que pusimos en juego y que realmente yo diría que trajeron una cura de esa sintomatología. Tiene 10 años, no puedo afirmar que nunca más en toda su vida va a tener un brote, pero puedo decir que lleva 7 años y medio de sus 10 años sin brotes. Tuvo solo 2 veces en su vida los brotes, que fueron muy fuertes, no poder dormir, de la picazón, tener todas las piernas atrás lastimadas, se rascaba al punto de sangrar, lo tenía que hacer dormir con pantalones porque era muy chiquitito y en la noche se rascaba y amanecía con las piernas sangrando. O sea, no estoy hablando de un eczemita pequeño, estoy hablando de brotes grandes y prácticamente en casi todo el cuerpo, menos la cara. O sea, piernas mucho, pliegues detrás de las piernas, pliegues de los codos y en algún momento también sectores de la panza. Y no recuerdo si de la espalda también, no quiero decir de la espalda también porque no lo recuerdo perfecto, pero sí brazos, piernas y panza seguro. Entonces, bueno, ahí también aprendí mucho sobre la piel en la salud y ahí la relación también con la onicomicosis y demás, ¿no? La piel, las uñas, o sea, bueno, él no tenía problemas en uñas, pero digamos que pude poner en práctica y aprender muchas cosas también de un área relacionada a la dermatología, ¿no? A esos tejidos. Así que eso es lo que les voy a compartir en el curso que estoy armando sobre onicomicosis, que principalmente es una invitación. Primero es un montón de información y una invitación a poder dialogar con el síntoma desde un lugar que sea también de apertura a ese síntoma, como una invitación a poder crecer, a conocerse más a uno mismo y a descubrir qué es lo que la biología te quiere traer para desplegarte y no solamente pensar el síntoma como que hay algo que está mal en nosotros, hay un error, hay algo que corregir, hay algo que eliminar, hay algo contra lo que luchar, que son los hongos. Y todo eso, todas esas maneras de pensarlo nos alejan de la posibilidad de que el síntoma se transforme, se resuelva, se disuelva en realidad, porque una vez que nos brinda también lo necesario, se transforma y se integra a la vida de otra manera. Yo no voy a decir que mi espalda se volvió recta, no, mi espalda sigue teniendo sus curvaturas, pero yo me siento muy saludable
digamos, no es un impedimento para mi vida eso, y me trae aprendizaje, ¿no? En la onicomicosis sí que es mucho más fácil que los tejidos se reparen, o sea, es un área del cuerpo que se repara mucho más fácil, es mucho más complejo que una estructura ya se reorganice a tal manera. No digo que sea imposible, no voy a cerrar, por favor, las posibilidades de la vida, pero, digamos, aprendí también, esto es lo que quiero decir, que en el recorrido aprendí también que mi espalda no tenga esa condición en cuanto a su estructura y a su forma. La escoliosis es una rotación con desviación de la columna, o sea, la columna hace una S hacia los laterales. No necesariamente es síntoma de salud que no tenga ese movimiento, y que lo tenga no necesariamente es síntoma de enfermedad. Es una condición, ¿sí? Es una condición con la que se puede dialogar, o sea, se puede aprender a dialogar, pero todos tenemos condiciones, o sea, todos tenemos diferencias, o sea, tener un cuerpo es una condición, no podemos salir volando, porque no tenemos alas, tenemos un cuerpo que la biología construyó en el diálogo con el caminar. No podemos volar, o sea, tenemos también la capacidad creativa y somos humanos, entonces podemos generar los aviones, ala deltas, o sea, el deseo de volar lo podemos desplegar de un montón de otras maneras, pero literalmente volar como vuela un pájaro, por ahora al menos, no podemos. Entonces, condiciones o condicionamientos tenemos todos desde el vamos. Ahora, si nos vamos a estar quedando en la pelea con esas condiciones porque no podemos ser aquello que creemos que tenemos que ser, estamos al horno. O sea, es una vida de desdicha absoluta. O sea, ¿quién puede sentirse en paz si está luchando todo el tiempo con sus condiciones, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos a preguntarnos, che, ¿y qué es lo mejor que puedo hacer con estas condiciones? Por ejemplo, esa fue una gran pregunta, un antes y un después en mi vida. Cuando un día, después de lamentarme en un montón de sesiones de terapia, fue como, bueno, no puedo cambiar la escoliosis. O sea, es así. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con esto que me tocó? No me gusta. En ese momento era eso, si tengo que decir, la odio. O sea, quisiera que no tenerla. Pero bueno, o sea, ya está, la tengo. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con esto? O sea, ¿cuál es la mejor vida cotidiana o el mayor bienestar? Eso fue lo que me dije. ¿Cuál es el mayor bienestar con el que puedo vivir en esta situación, con esto que tengo, con esto que soy? Y abrirme esa pregunta abrió un universo increíble. O sea, no les voy a decir que fue automático, pero sí siento, no es que me respondí cosas y pero me doy después, en retrospectiva, me di cuenta que muchísimas herramientas que fui encontrando que me ayudaron a decir, este cuerpo es habitable, este cuerpo puede ser placentero, un cuerpo que yo sentía completamente incómodo, hostil, que no me permitía esto, no me permitía lo otro, empezó a poder ser vivido de otra manera, con mucho, digamos, no solo por pensarlo, sino con mucho trabajo en lo físico, en lo corporal, en cambios de la alimentación, en un montón de cosas, que fue un camino que fui encontrando al haberme encontrado con otra gran mujer nutricia en mi vida, que es una bailarina, que tenía muchísimo conocimiento sobre el cuerpo y un trabajo muy profundo sobre el estudio de la biología humana, y ella me dio un montón de herramientas para poder habitar mi cuerpo y descubrir que tenía muchísimas capacidades y posibilidades que yo realmente desconocía y no sabía disponibilizar. Luego también hubo otra gran maestra para mí que me enseñó sobre el vínculo
que ella trabajaba con el sistema consciente para la técnica del movimiento de Fedora Verasturi. Fedora Verasturi fue una pianista argentina que desarrolló ese sistema donde se ponen en relación el pensamiento, la palabra y el cuerpo, y es un montón lo que la práctica de ese sistema puede habilitar en la corporalidad y en la vida. Entonces, bueno, eso, y después más y más. Bueno, hay todo un recorrido muy grande, transitado, pero fue, digamos, un lugar. Pude reconocer después con el tiempo que poder hacer esa pregunta fue una bisagra. Fue también poder, de alguna manera, estar disponible para encontrarme, digamos, con esas herramientas, con esos espacios, para realmente estar algo en mí disponible, digamos, a que las cosas podían vivirse de una manera diferente. Y ahí encontré esos lugares que también fueron de manera, sobre todo el de la bailarina, muy fortuita. Bueno, puedo tener muchas historias que se pueden compartir o contar. No lo quiero hacer más largo porque también lo más rico y lo más interesante es que cada uno se conecte con la posibilidad de la historia de la propia vida. O sea, eso es lo más interesante, que cada uno pueda asombrarse con su propia vida, pueda descubrir toda la maravilla que puede llegar a ver en su propia vida, siempre y cuando podamos decir que sí a un montón de cosas que estamos muy habituados a decirles que no. Y diría soltar cierto lugar de soberbia humana que tenemos, ¿no? A veces siento que como colectivo vivimos creyendo que nosotros sostenemos la vida. Que tenemos que hacer un montón de cosas para vivir bien o para vivir, porque que si no, no sé, la naturaleza o lo que sea, la biología o se nos opone, algo así, ¿no? Como intervenimos, todo el tiempo intervenimos las cosas, las tenemos que sostener. Y si las cosas no salen bien, nosotros no hicimos lo suficiente. Y desde ese lugar siento que en un punto somos muy soberbios, o sea, nos olvidamos, y ahí viene también, digamos, como la antropología, ¿no? Haciendo su magia. Bueno, que no es lo único, pero cuánto me peleé también en la carrera. ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Porque me gusta, no me gusta? También me acuerdo cuando mi terapeuta me dijo, bueno, pero ¿qué tal si vas y exploras? ¿No? Como un poco, bueno, ¿qué hay ahí? O sea, en vez de estar todo el tiempo a ver si es lo que quiero, si no quiero, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con lo otro, porque yo además me iba bien realmente, entonces muchas veces no iba a cursar a las clases porque estudiaba por mi cuenta y me iba muy bien. Y me acuerdo cuando también ella me dijo, bueno, pero aparte de hacer una carrera universitaria, también es ir a la facultad. Paréntesis, no sé ahora con tantas formaciones virtuales, ¿no? Cómo irá cambiando eso, pero es ir a la facultad, encontrarse con la gente en los pasillos, estar ahí. Y tuvo mucha razón, cuando dije, tiene razón, voy a probar, voy a ir peleándome menos con todo lo que no me gusta de la facultad y esto y lo otro. Y conocí ese año a las mejores 5 amigas de esa época del mundo y que todavía mantengo vínculo. Y se me volvió muy grato ir a la facultad y me puse en contacto con gente y terminé teniendo una beca de investigación, lo cual también me nutrió muchísimo. Mientras me formaba, me llevó a viajar a Europa, esa beca. Y también fue, ¿no? Por haber dejado de
pelearme con lo que había, con lo que no había, y que si yo quería y si no quería, y haberme invitado más a, bueno, ¿qué hay? A ver, bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a conocerlo. Y se me abrió un mundo. Volviendo a lo que estaba diciendo, es que eso, a veces creemos que somos nosotros los que tenemos que hacer un montón de cosas para que la vida funcione bien, y nos olvidamos que somos hijos de la vida, de una inteligencia que viene funcionando, al menos en este planeta, hace millones de años. O sea, la Tierra tiene millones de años y el desarrollo de la biología en la Tierra tiene millones de años, y nosotros, como Homo sapiens en este planeta, tenemos cientos de miles, no tenemos tantos. O sea, somos más chiquitos que todo eso, digamos. Venimos después, o sea, la vida nos trajo a nosotros un montón de, una inteligencia, pero no una inteligencia como un Dios, como si fuese una persona, alguien que dijo, sino una biología inteligente, un suceder, o sea, que sabe aprender, desplegarse, transformarse. Hace millones de años nos dio origen de alguna manera. Entonces, ¿cómo es que de repente creemos que lo sabemos todo, digamos? Parece que es momento, ¿no?, de que aprendamos a dialogar y a escuchar más la sabiduría profunda que tiene la biología. Bueno, listo, con eso los dejo. Media hora de video. Gracias.